Astronauta Studios. ¿Sabías que los cómics comenzaron hace 17,000 años? Así es, los primeros cómics no eran sobre superhéroes, sino sobre la vida cotidiana. Historias épicas sin una sola palabra. Entre batallas históricas y la censura de los años 50, los cómics evolucionaron de formas que nunca imaginaste. ¿Por qué eran tan populares entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo llegaron a ser arte de culto, ganando premios Pulitzer y llevando a la creación de películas gigantescas? Prepárate para descubrir cómo los cómics pasaron de ser simples garabatos a revolucionar el cine, la tecnología y la cultura global. ¿Listo para sumergirte en la verdadera evolución del cómic? Yo soy Mau Nicoli y esto es Evolution Docs. Hoy nos vamos muy atrás en el tiempo. Y no me refiero a unos cuantos siglos, sino hace unos 17,000 años. Sí, ese momento de la historia en que lo más tecnológico que existía era una piedra afilada. La gente no sabía escribir, pero ¿qué crees? Ya dibujaban. Ya contaban historias en imágenes, así que si pensabas que los cómics son una creación moderna, lamento decirte que los hombres de las cavernas te ganaron y por mucho. Hablemos de las cuevas de Lascaux, en Francia. Ahí nuestros ancestros, entre caza y recolección, crearon lo que podríamos considerar los primeros cómics de la humanidad. Un día, después de perseguir un bisonte enojado, alguien plasmó la escena en una cueva. No sabemos si fue un artista inspirado o alguien sumamente aburrido que no sabía qué hacer con su tiempo. Lo que sí sabemos es que ahí estaban, dejando una serie de imágenes que contaban algo. ¿Qué exactamente? Bueno, una historia de supervivencia, probablemente con más sangre y sudor que cualquier historia de superhéroes. Y es que, en el fondo, estas pinturas tenían todo lo que un buen cómic necesita. Personajes, o sea, los cazadores. Villanos, o sea, los bisontes que claramente no querían ser cazados, y una narrativa visual que se entendía sin necesidad de palabras. Ni siquiera necesitaban diálogos. El silencio hablaba por sí solo. Nada de "atrápalo, Horg" o "por el amor de los dioses, corre". Aquí todo estaba en la intensidad de las imágenes. Así que aunque no había globitos de diálogo ni cajas de texto explicativas, la historia estaba clara. Nosotros somos los héroes de este cuento y esos animales enormes son los obstáculos a vencer. Pero la historia no acaba ahí. Si te vas al sur, a España, a las cuevas de Altamira, pasa algo muy similar. Más bisontes, más gente cazando y más escenas de lo que podemos imaginar eran las aventuras diarias de nuestros ancestros. ¿Y hoy qué hacemos? Pues nos vamos a cazar otro bicho gigante y luego lo pintamos en la cueva para recordarlo. Una vida sencilla, pero, oye, eran los pioneros del storytelling visual. ¿Quién necesita Instagram para documentar su día cuando puedes inmortalizarlo en piedra? Y por si pensabas que solo en Europa la gente andaba con estas ideas, te equivocas. Los aborígenes en Australia también crearon arte narrativo con criaturas que francamente parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Imagina seres enormes y misteriosos pintados en las paredes y te darás cuenta de que ellos ya estaban creando sus propios universos gráficos mucho antes de que Marvel y DC se pelearan por la supremacía. Estos dibujos no eran solo representaciones del mundo que conocían. Algunos de ellos incluso parecen criaturas mitológicas, como si sus artistas estuvieran inventando una especie de cosmogonía visual. Pero ¿por qué pintaban estas escenas? Claro, podríamos decir que era para recordar dónde habían cazado su última comida o para enseñarle a los jóvenes qué hacer cuando se encuentran con un bisonte. Digamos como un tutorial ancestral. Pero si lo pensamos más profundamente, estos primeros dibujos representaban un intento de darle sentido al caos. El ser humano siempre ha intentado entender su entorno, y cuando no había palabras, las imágenes eran el mejor lenguaje disponible. Platón decía que las ideas más puras solo podían entenderse a través de símbolos. Bueno, tal vez no hablaba de bisontes, pero estos dibujos son exactamente eso, un símbolo del intento humano por capturar la esencia de la vida. Egipto, por otro lado, ya era como el Hollywood de la antigüedad. Si en las cuevas tenían bisontes, en Egipto tenían dioses con cabezas de animales, faraones en escenas épicas y sí, historias también narradas visualmente en paredes. Los jeroglíficos eran el equivalente a nuestras viñetas de hoy en día. ¿Qué hacían? Contar las hazañas de los dioses, mostrar las batallas entre el bien y el mal y narrar la vida de los faraones.
que, seamos honestos, eran los primeros superhéroes de la humanidad, pero con oro. Muchísimo oro. Mientras los hombres prehistóricos dibujaban su cena en la pared, los egipcios narraban la vida después de la muerte, metiéndole un poco más de drama a la historia. A lo largo de las civilizaciones lo que podemos ver es que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar su historia, de explicarse a sí mismo y de darle sentido a un mundo que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. Y si eso significa pintar un bisonte en una cueva o un dios con cabeza de halcón, pues que así sea. Pero lo interesante es que las primeras imágenes eran más que simples dibujos. Eran la forma en que la humanidad empezaba a procesar el mundo. Así que, si te paras frente a una cueva de Lascaux o Altamira, lo que estás viendo no es solo arte prehistórico, estás viendo el inicio de lo que hoy llamaríamos un cómic. Estas historias visuales no solo estaban contando quiénes éramos, nos estaban diciendo qué tan lejos podíamos llegar. Desde bisontes pintados hasta héroes en capas, el viaje del cómic, al igual que el nuestro, solo acababa de empezar. Llegamos a una época un poco más civilizada, es decir, ya nadie estaba pintando bisontes en las paredes. Ahora los artistas tenían algo llamado papel. Un gran avance, lo sé, y aunque los jeroglíficos egipcios ya no estaban de moda y las aventuras de los dioses griegos parecían cosas del pasado, en el siglo XIX la gente decidió que era hora de llevar el arte de contar historias visuales al siguiente nivel. Este es el nacimiento del cómic moderno. Y aquí viene nuestro primer héroe moderno, The Yellow Kid. Seguro que has oído hablar de Superman, Batman y el Hombre Araña, pero ¿The Yellow Kid? No, por supuesto que no. A este pobre niño calvo lo han olvidado en el baúl de los pioneros, pero él fue básicamente el que encendió la llama. Imagina un niño en una camiseta amarilla enorme, llena de frases garabateadas, porque, en lugar de globos de diálogo, las palabras estaban escritas directamente en su ropa. Lo sé, suena a una tendencia de moda terrible, pero para el año 1890 era lo más innovador del mundo. Este pequeño personaje debutó en los periódicos de Nueva York, y si bien no tenía superpoderes, representaba algo más poderoso, la clase trabajadora. Un chico de los barrios pobres, perdido en medio del caos urbano de la gran ciudad. The Yellow Kid no combatía criminales, sino la vida diaria. Ahí, con su camiseta que parecía un cartel ambulante, comenzó lo que llamaríamos el primer cómic de la era moderna. Si lo piensas, era como el primer meme impreso, un comentario social comprimido en pocas imágenes, pero en lugar de internet se distribuía con la leche y el pan de la mañana. Por supuesto, aquí no acaba la cosa. Avancemos un poco más en el tiempo y llegamos a un genio llamado Winsor McCay. Ahora sí, entra en escena alguien con visión de futuro. El señor no solo se conformaba con hacer dibujitos, no. Él creó algo que hacía volar la imaginación. Little Nemo in Slumberland fue su gran obra maestra, una tira cómica que debutó en 1905, donde un niño llamado Nemo vive aventuras surreales y mágicas mientras dormía. Pero ojo, porque esto no era una simple historieta infantil. Los paisajes oníricos que McCay dibujaba eran tan impresionantes que parecían estar adelantados a su época. Y aquí viene lo loco. Winsor McCay no solo fue pionero en los cómics, sino también en el cine animado. Sí, en el cine. Como si dibujar cientos de tiras cómicas no fuera suficiente, el tipo se puso a dibujar cientos de cuadros para animar. Tan solo imagínate, dibujó a mano más de 10,000 imágenes para crear uno de los primeros cortos animados de la historia, Gertie the Dinosaur. Aquí un poco de ambición. Si mientras el resto de nosotros aún estábamos intentando ordenar nuestras vidas con listas de tareas, McCay estaba revolucionando dos industrias al mismo tiempo. Su trabajo abrió el camino para lo que luego se convertiría en el cine de animación tal como lo conocemos. O sea, ¿quién necesita un DeLorean cuando tienes a Winsor McCay literalmente viajando al futuro con su lápiz? Ahora hablemos de la evolución del cómic como medio. En esta época la verdadera innovación fue la aparición de los globos de diálogo, sí señor. Ese pequeño invento que parece tan insignificante pero que cambió todo. Antes de eso, las historietas se contaban con texto largo debajo de la imagen. Un poco tedioso, pero de repente, ¡bada bang! Alguien decide que el texto debería estar junto a las escenas, saliendo de la boca de los personajes.
Con esta simple decisión, el cómic se volvió mucho más dinámico, más cercano a una película que a un libro. El globo de diálogo era la chispa que encendió la posibilidad de que los personajes hablaran y la narración gráfica dio un salto cuántico. Y no vayas a pensar que todo esto se limitaba solo a los Estados Unidos. Europa también estaba a la vanguardia. En Bélgica, por ejemplo, apareció Tintín en 1929, creado por Hergé, un joven periodista con una inclinación por meterse en problemas a lo grande. Tintín no necesitaba superpoderes porque lo suyo era el periodismo de investigación, aunque claro, con un giro más, digamos que aventurero. Si vamos a llamarlo así, en lugar de escribir aburridos artículos, Tintín se veía envuelto en conspiraciones internacionales y misterios alucinantes. Sí, justo lo que cualquier periodista moderno sueña, pero sin tanto riesgo de morir en el proceso. Y si cruzamos al otro lado del mundo, en Japón también estaban cocinando algo importante, el manga. Si bien el manga tal como lo conocemos explotó mucho más adelante durante el siglo XX, ya desde la era Edo, o sea en el siglo XVII, existían formas de narración visual llamadas Toba-Egon, que mezclaban imágenes y texto. Eran básicamente el abuelo lejano de Naruto y Goku. ¿Quién diría que siglos después estos precursores de la historia japonesa crearían todo un fenómeno cultural que revolucionaría el mundo del cómic? Y si nos ponemos filosóficos, lo que estos primeros pioneros estaban haciendo era más que simplemente entretenimiento. El cómic como medio tenía la capacidad de inmortalizar. El filósofo alemán Walter Benjamin hablaba de cómo el arte visual es capaz de captar la esencia de una época mejor que cualquier otra forma de expresión. Los cómics, con sus imágenes y globos de diálogo, capturaban no solo las historias fantásticas, sino también la realidad cotidiana. Cada viñeta era una ventana a la vida, los sueños, los miedos y las esperanzas de una sociedad en constante cambio. Tal vez The Yellow Kid no podía volar ni lanzar telarañas, y tal vez Little Nemo solo soñaba con mundos imposibles, pero estos primeros cómics nos enseñaron algo crucial, que las imágenes podían hablar por sí mismas. Y no solo eso, podían hacerlo de una manera que capturara la imaginación de una forma que las palabras por sí solas nunca lo lograrían. Porque al final del día, los pioneros del cómic no eran solo dibujantes, eran visionarios que sin saberlo estaban creando el lenguaje de una nueva era visual, una que cambiaría para siempre cómo contamos historias. Y bueno, lo hicieron con papel, tinta y muchísima creatividad. Ya hemos visto cómo los primeros cómics modernos se abrieron paso, pero ahora viene la parte buena, la explosión de los superhéroes. Bienvenidos a la era de oro del cómic, donde los hombres en mallas ajustadas y capas dominaron el mundo, y jamás se fueron. Corre el año 1938. El mundo está en la Gran Depresión, y la gente necesita héroes. Y no hablo de políticos ni de economistas, esos ya sabemos que no ayudaron mucho. Estoy hablando de verdaderos héroes, como Superman, sí, el hombre de acero. Aquel que podía volar, levantar coches y... ¿esos son calzones sobre las mallas? Bueno, fuera de moda o no, fue un boom. Cuando Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes dibujantes con más sueños que dinero, crearon a Superman. Básicamente inventaron la fórmula que lo cambiaría todo. Un héroe con poderes fuera de este mundo, pero con un código moral inquebrantable. Y ahí está el truco, porque mientras la economía estaba por los suelos y las guerras se asomaban en el horizonte, la gente necesitaba creer que alguien invencible vendría a salvar el día. ¿Sabías que Siegel y Shuster vendieron los derechos de Superman por $130? Sí, mientras Superman se convertía en el personaje más icónico de todos los tiempos, sus creadores estaban lidiando con trabajos mal pagados. Ironías de la vida. Les tomó décadas y un gran escándalo mediático antes de que DC Comics finalmente les reconociera algo de lo que ellos merecían. Los héroes pueden salvar el mundo, pero ¿y los artistas que los crean? Eso ya es otro tema. Pero no fue solo Superman. En 1939, un millonario oscuro y sombrío con problemas de confianza y una capa gigantesca también llegó al escenario: Batman. Bruce Wayne, un millonario queriendo combatir el crimen de Ciudad Gótica, armado con nada más que su inteligencia, sus gadgets y una dosis bastante cuestionable de salud mental.
Mientras Superman representaba la luz, Batman era el héroe que surgía de la oscuridad. No tenía poderes, pero se las arreglaba para golpear criminales y psicópatas disfrazados, y claro, todo con estilo. La Edad de Oro fue una época en la que los cómics eran lo máximo. Los héroes no solo vencían a los malos, sino que además estaban en todas partes. Superman, Batman, Wonder Woman, todos ellos reflejaban el optimismo y la esperanza de una generación que se preparaba para enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de eso, no podemos olvidar al héroe más patriótico de todos, Capitán América. Nació en 1941, justo antes de que Estados Unidos entrara a la guerra, y su primera portada lo muestra dándole un puñetazo en la cara a nada más y nada menos que Adolfo Hitler. La entrada triunfal del Capitán América no fue del agrado de todos. Los creadores Joe Simon y Jack Kirby recibieron amenazas de grupos simpatizantes de los nazis en Estados Unidos, pero Kirby, fiel a su estilo de tipo duro de Brooklyn, no se agachó. De hecho, la leyenda cuenta que cuando un grupo de matones fue a la oficina de Timely Comics para darles una lección, Kirby simplemente se arremangó y bajó a la calle, listo para enfrentarlos. Los tipos desaparecieron antes de que pudieran golpear a alguien. Y no todo era acción y aventuras. En 1954 llegó la época oscura del cómic. El senador Joseph McCarthy y la histeria anticomunista no solo estaban persiguiendo actores y directores de Hollywood, también los cómics cayeron en su mira. Y aquí aparece el villano más temido de la industria, Frederick Wertham, un psiquiatra que publicó el infame libro Seduction of the Innocent, donde afirmaba que los cómics estaban corrompiendo la mente de los jóvenes. Según él, los cómics no eran solo dibujos inocentes, sino que estaban llenos de violencia, sexo y, atención, subtextos homosexuales. Sí, según este señor, Batman y Robin eran algo más que un simple dúo dinámico. La paranoia alcanzó tales niveles que el Congreso intervino, y como resultado se creó el Comics Code Authority, un organismo que censuró y reguló los contenidos de los cómics durante décadas. Nada de violencia, nada de temas de adultos. Básicamente, los cómics fueron castrados. Pero, como todo héroe en su aventura, los cómics no se quedaron derrotados para siempre. Aquí es cuando entramos a la Edad de Plata, que comenzó a mediados de los 50 y trajo una nueva generación de héroes con más profundidad y complejidad. Esta fue la respuesta a la censura y la necesidad de reinventarse. En esta era, Stan Lee y Jack Kirby, sí, de nuevo Kirby, crearon personajes como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, X-Men y Iron Man. Aquí ya no teníamos héroes perfectos e invulnerables como Superman. Estos personajes eran más humanos. Spider-Man era un adolescente con problemas de autoestima. Los X-Men eran una metáfora para la lucha por los derechos civiles. El cómic se volvió, más que un simple entretenimiento, un comentario sobre la sociedad. Y si nos ponemos filosóficos, la Edad de Oro representaba lo que el filósofo Nietzsche llamaba el o sea, el superhombre. Héroes perfectos que encarnaban ideales inalcanzables. Y con la Edad de Plata entramos en terrenos mucho más existenciales, mucho más parecidos al dilema de Sartre. ¿Qué hacemos cuando el héroe no es perfecto? Cuando la vida es un caos y las decisiones no son fáciles. Es aquí donde los cómics empezaron a reflejar la verdadera complejidad de la condición humana. Así que, aunque Wertham y sus secuaces intentaron matar el cómic, lo que realmente hicieron fue abrir la puerta a una nueva era. De las cenizas de la censura, los cómics resurgieron más fuertes, más complejos y, lo mejor de todo, mucho, pero mucho más humanos. Perfecto, ya pasamos por las capas, los pantalones súper apretados y los héroes perfectos. Pero llega un momento en el que el cómic, al igual que todo héroe en su viaje, debe enfrentarse a su propio abismo. El abismo del ser o no ser. ¿Qué pasa cuando un medio considerado solo para niños comienza a explorar los rincones más oscuros y profundos de la mente humana? Bienvenidos a la era en que los cómics se vuelven arte. Primero, hablemos de un hombre que literalmente cambió el juego, Art Spiegelman. Estoy casi seguro que ya habías escuchado hablar de Maus, esa historia en la que los nazis son representados como gatos y los judíos como ratones. Si te suena una fábula infantil, déjame corregirte.
Maus es todo menos eso. Spiegelman usó el cómic para contar una historia de las más brutales y desgarradoras del siglo XX, el Holocausto, y lo hizo a través de algo que muchos todavía veían como un formato menor. En 1992, Maus ganó el premio Pulitzer. Sí, un cómic ganó un Pulitzer. Eso es como si un videojuego ganara un Oscar, o si un meme de internet ganara el premio Nobel de la Paz. Fue un hito gigantesco que hizo que muchos críticos que hasta entonces veían el cómic como pura diversión barata, comenzaran a reconsiderar su postura. De repente, las viñetas estaban en la misma liga que la gran literatura. Pero Spiegelman no estaba solo en esta revolución. Alan Moore, el brother más raro y genial del mundo de los cómics, decidió que ya era hora de destruir el concepto tradicional del superhéroe con su obra maestra, Watchmen. A ver, en este punto ya no estamos hablando de salvar el mundo de algún villano genérico con rayos láser. No, aquí lo que está en juego era el sentido de la existencia misma. Porque la verdad, si existieran superhéroes en el mundo real, probablemente sería un caos. ¿Héroes perfectos? Nah. Moore nos mostró que detrás de la máscara de cada salvador se esconde una tragedia personal o un trauma. Básicamente destruyó el mito del héroe para construir algo mucho más complejo. Alan Moore no solo es raro porque escribe cómics que parecen más tratados filosóficos que historietas de héroes. También es un autoproclamado mago. No, en serio, este tipo cree en la magia de verdad. Según él, escribir cómics es un acto de invocación, una especie de hechizo que captura ideas en un plano mental y las proyecta al papel. Excéntrico, sin duda, pero también uno de los escritores más influyentes del medio. Y claro, la magia es opcional, pero su genialidad no lo fue. Con obras como Watchmen y Maus, los cómics dejaron de ser vistos como una forma de entretenimiento para adolescentes. Ahora los cómics eran arte serio, que abordaban preguntas filosóficas complejas. Y no solo desde un punto de vista narrativo, sino también visual. Las viñetas, los colores, la composición, todo se convirtió en una forma de expresión artística tan válida como una pintura en el Louvre. La evolución del cómic hacia esta complejidad moral y existencial tiene mucho que ver con el cambio de la percepción del arte mismo. Platón decía que el arte es una copia de una copia, algo que distorsiona la verdad. Bueno, seguro que Platón nunca leyó un cómic, pero si lo hubiera hecho, Watchmen lo habría dejado rascándose la cabeza. Porque ¿qué es la verdad cuando cada imagen nos muestra que la moral es relativa y que el héroe es solo un reflejo distorsionado de nuestras propias debilidades? De hecho, Watchmen es una obra que cuestiona el concepto de libre albedrío. ¿Tienen los héroes el control de sus acciones o son simplemente piezas de un destino inevitable? Moore nos enseña héroes que no tienen respuestas, solo más preguntas. Lo que nos lleva a esta pregunta: ¿somos realmente libres? O como diría uno de los personajes más memorables de Watchmen, Dr. Manhattan, nada termina nunca. Profundo, ¿no? Además de los grandes nombres, en los años 60 y 70 entró en escena el underground, que se rebeló completamente contra la censura impuesta por el Comics Code Authority. Artistas como Robert Crumb empezaron a usar el cómic como un medio para explorar temas tabú, drogas, sexualidad, política y todo lo que incomodaba a la sociedad conservadora de la época. Estos cómics no se distribuían en las tiendas, sino en ferias y círculos alternativos. En este punto, el cómic se convierte en un medio tan respetable como el cine, la literatura o la pintura. Es una puerta de entrada a la reflexión, el arte y hasta la filosofía. Así que la próxima vez que alguien te diga que los cómics son solo dibujitos, recuerda, estos dibujitos están haciendo preguntas más grandes y profundas que muchas otras formas de arte. Y lo hacen con una mezcla perfecta de imágenes y palabras. Bien, ahora, imagina esto. Estás en una de estas clásicas reuniones familiares donde te preguntan ¿a qué te dedicas? Y sueltas un tímido me gustan los cómics. El silencio se hace incómodo, alguien tose y antes de que te sientas como si acabaran de descubrir que coleccionas tazos, te lanzas con uno de estos datos curiosos para romper el hielo.
¿Sabías que Superman y Batman no siempre fueron tan amiguitos? Hoy los vemos luchando codo a codo, pero en los primeros cómics no se soportaban. Superman pensaba que Batman era un peligroso loco y Batman veía a Superman como un Boy Scout santito. Y ya que estamos con el Hombre de Acero, ¿te imaginas que Superman haya fingido casarse solo para darle una lección a Luisa? Sí, en una historia de los años 40, Superman decidió engañar a Luisa haciéndola creer que estaba comprometido con otra mujer para enseñarle a no ser tan metiche. Sí, muy heroico, ¿verdad? Hoy probablemente terminaría en una queja de recursos humanos por acoso laboral. Pasemos ahora a Wolverine, el brother más pesado de todos los X-Men. Lo que no sabías es que cuando lo crearon no era un mutante. Al principio los creadores querían que Wolverine fuera literalmente un animal mutado por radiación. Imagínate a Hugh Jackman disfrazado de tejón gigante. Afortunadamente alguien dijo no, oye, mejor que sea humano. Y así nació Wolverine que conocemos, aunque sigue siendo igual de salvaje. Y hablando de cosas raras, ¿sabías que Spider-Man se convirtió en un cerdo? No es broma. En una historia alternativa de los años 80, Peter Parker se transformó en Spider-Ham, un cerdo antropomorfo que luchaba contra villanos como Doctor Doom. Si crees que esto es una locura, recuerda que Spider-Ham terminó apareciendo en Spider-Man Into the Spider-Verse y le robó el show. De pronto la canción de Homero Simpson con el puerco araña ya no es solo una ocurrencia, ¿verdad? Y si te gustan los héroes extraños, ¿qué te parece Killer Shrike? Marvel intentó lanzar a este personaje con alas de pájaro. Sí, su gran habilidad era volar como un ave. La idea fue tan ridícula que nadie lo tomó en serio y su carrera como superhéroe terminó antes de despegar, literalmente. Pero Marvel no es la única con historias locas, Japón también tiene sus joyas. ¿Sabías que el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, no quería que Goku se convirtiera en superhéroe? Al principio Dragon Ball iba a ser solo una comedia de aventuras basadas en el mito chino del Rey Mono. Fue su editor quien insistió en que Goku debería pelear y aumentar su poder con cada enemigo. Y gracias a esa presión editorial, hoy tenemos a Goku lanzando Kamehamehas por todo el universo. Gracias, editor anónimo. Y si creías que solo en Japón los cómics eran excéntricos, espera, porque en la India hay un superhéroe llamado Nagraj, cuya habilidad principal es controlar serpientes. Tiene serpientes que viven dentro de su cuerpo y se pueden lanzar como armas. Y también es inmortal. Este personaje es una leyenda de los cómics indios y aunque suena surrealista, ha sido un éxito durante décadas. Durante la revolución comunista en China, los cómics eran propaganda política, pero el manga chino o manhua tiene una historia muy rica. Un ejemplo es The Ravages of Time, una versión reimaginada de la novela china clásica Romance de los Tres Reinos, donde los personajes históricos son retratados como estrategas militares brillantes, básicamente un Game of Thrones pero en la China antigua. Y volviendo al manga, Osamu Tezuka, el dios del manga y creador de Astro Boy, tenía un récord curioso. Dibujaba tan rápido que completaba 20 páginas en un solo día. Se rumora que dormía apenas 3 o 4 horas por la noche, lo que probablemente explica cómo produjo más de 700 series en su carrera. Hablando de velocidad, One Piece, el manga más vendido de todos los tiempos, está lleno de curiosidades. Su creador, Eiichiro Oda, una vez prometió que One Piece terminaría en 5 años. Bueno, eso fue en 1997 y aquí estamos más de 25 años después y la historia sigue en curso. Oda subestimó un poco cuánto le gusta escribir sobre piratas. Y si crees que los cómics modernos han sido raros, te presento a El Eternauta, un cómic argentino de ciencia ficción que se ha convertido en un símbolo de resistencia política. En él, la Tierra es invadida por alienígenas y el protagonista debe sobrevivir en un Buenos Aires apocalíptico. ¿Y cuál es la parte extraña? Bueno, durante la dictadura militar en Argentina, el autor Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado y desaparecido. El cómic ha sido reinterpretado como una metáfora de la opresión y la lucha por la libertad. A veces, la realidad es más oscura que la ficción. ¿Y cómo olvidar este cómic completamente fuera de serie? En México se creó uno de los cómics más raros, Calimán, un héroe místico que mezcla filosofía oriental, poderes mentales y lucha por la justicia. Lo increíble es que Calimán no tiene superpoderes típicos, pero lograba vencer a sus enemigos solo con su mente superior y un buen par de golpes de kung fu. La mejor parte, el cómic se volvió tan popular en los años 70 que fue llevado a la radio y después al cine, convirtiéndose en una leyenda del entretenimiento mexicano. Sí, gracias Dios, no más Chespirito. Y por último, no podemos hablar de cómics sin mencionar que los X-Men fueron creados porque Stan Lee andaba de vago.
Verás, Stan ya había creado personajes con orígenes súper complicados, Spidey con su mordida de araña radioactiva, Hulk con su accidente nuclear, los Cuatro Fantásticos con su viaje espacial fallido. Entonces, cuando le llegó la hora de inventar los X-Men, simplemente pensó, ¿qué tal si nacen con superpoderes? Y voilà, los mutantes. No más explicaciones científicas complicadas ni experimentos fallidos, simplemente nacieron así. Gracias Stan por recordarnos que a veces la pereza creativa puede generar algunas de las ideas más geniales. Sí, todos amamos a los héroes, claro. Ellos son los que nos salvan del día, nos inspiran y nos hacen sentir que todo es posible. Pero seamos honestos, los villanos son la mejor parte del cómic, porque al final, ¿qué sería de un superhéroe sin un villano que lo ponga contra la espada y la pared? Empecemos con el villano de villanos. El Joker no necesita presentación, pero la pregunta siempre es, ¿por qué nos gusta tanto alguien tan psicópata? En términos simples, el Joker es el caos en persona. Él no quiere dinero, ni poder político, ni nada tangible. Su único objetivo es destruir el orden y de paso volver loco a su viejo amigo Batman. Y lo hace de la forma más impredecible posible. Eso es lo que lo convierte en el villano perfecto. El Joker representa el caos puro, y al enfrentarse a él, Batman debe luchar no solo contra un criminal, sino contra la idea de que el mundo puede desmoronarse en cualquier momento. El Joker fue creado en 1940 y originalmente iba a ser un villano de un solo número, pero gustó tanto que decidieron traerlo de vuelta, y menos mal, porque su evolución desde un bromista excéntrico hasta el psicópata que vemos en películas como The Dark Knight muestra cómo un villano puede cambiar y crecer, haciéndolo aún más aterrador y fascinante. Si alguna vez te has preguntado qué hace un villano irresistible, pues Magneto tiene la respuesta. Porque si lo piensas, Magneto no está completamente equivocado. Su motivación es clara y lógica. Quiere proteger a los mutantes del odio, la opresión y la destrucción. Y después de haber sobrevivido al Holocausto, la brutalidad del ser humano le ha dejado claro que si no peleas por los tuyos, estás condenado. ¿Qué es lo que lo convierte en un villano? Lo que hace a Magneto tan interesante es que su ideología nos obliga a cuestionarnos hasta qué punto es justificable el uso de la violencia para sobrevivir. Su lucha no es simplemente un capricho de poder, es un reflejo de las luchas reales por los derechos y las minorías. Magneto no es solo un villano, es un símbolo de resistencia. Eso, combinado con sus increíbles poderes sobre el metal, lo convierte en un enemigo prácticamente invencible y muy difícil de odiar. Ahora pasemos a alguien con un ego descomunal, Doctor Doom. Aquí tienes a un dictador, genio científico, maestro de las artes místicas y, para colmo, está convencido de que él será el mejor líder del mundo. Y lo que lo hace más perturbador es que en su mente, él es el héroe. Doom no quiere caos ni destrucción sin sentido, quiere orden absoluto, pero bajo su control. Y claro, ese control es lo que lo convierte en un tirano temido. Lo fascinante de Doctor Doom es que su motivación es, en esencia, altruista. Quiere salvar el mundo, pero bajo sus reglas, lo que lo convierte en un villano trágico. Porque piénsalo, y si tuviera razón, tal vez si Doom gobernara, el mundo sería un lugar más ordenado, pero también más aterrador. Uno de los momentos más extraños y divertidos del Doctor Doom es cuando literalmente robó los poderes de un dios. En una famosa saga de los cómics de Secret Wars, Doom absorbe los poderes de Beyonder, convirtiéndose en uno de los seres más poderosos del universo. Y no podemos seguir hablando de villanos sin mencionar a Loki, el dios nórdico de las travesuras. Y aunque ha sido presentado como un villano en incontables ocasiones, también es uno de estos personajes que constantemente cruza la línea entre el bien y el mal. Loki es todo lo que un buen villano necesita ser: encantador, ingenioso y sobre todo completamente impredecible. Puedes estar seguro de que incluso cuando parece que está ayudando, tiene un as bajo la manga. Loki no solo quiere poder, quiere ser reconocido. Vive en la sombra de su hermano Thor, y esa necesidad de validación lo hace increíblemente humano. Todos podemos identificarnos con el deseo de ser vistos, aunque bueno, no todos lo llevamos al nivel de intentar destruir mundos. Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki en las películas de Marvel, fue originalmente considerado para el papel de Thor. Imagínate a Loki siendo Thor. Al final, su carisma le dio el rol del dios de las travesuras, y el resto es historia.
Por supuesto, no podemos cerrar sin mencionar a Thanos, el titán que no solo venció a los héroes más poderosos de la Tierra, sino que borró a la mitad del universo con un solo chasquido. ¿Y qué hace que Thanos sea tan aterrador? Su lógica fría y calculada. Thanos cree firmemente que lo que está haciendo es correcto. Su plan de eliminar a la mitad de los seres vivos no es un acto de maldad gratuita, sino un sacrificio necesario para restaurar el equilibrio en el universo. Lo que hace que Thanos sea tan inolvidable es su inevitabilidad. Mientras los héroes luchaban, Thanos seguía avanzando paso a paso hacia su objetivo. Cuando alguien tan poderoso está tan convencido de que tiene razón, es casi imposible detenerlo. Los mejores villanos no son malvados por el gusto de serlo. Thanos, al igual que Magneto o Doctor Doom, tienen una motivación que, aunque distorsionada, está basada en una lógica que podemos entender. Es esa complejidad lo que los hace irresistibles. Thanos es más que un villano, es una fuerza imparable, y lo más aterrador de todo es que él cree que está haciendo el bien. Al final, lo que hace a los villanos tan irresistibles es su complejidad. No son simplemente malvados porque sí. Los mejores villanos tienen motivaciones reales, creencias profundas y en muchos casos una lógica perturbadora que nos hace preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Ya sea el caos del Joker, el extremismo de Magneto o la ambición sin límites de Thanos, los villanos más memorables son aquellos que nos obligan a ver el mundo desde su perspectiva, aunque solo sea por un momento. Porque, la neta, a veces el lado oscuro es más interesante. Hemos recorrido un largo camino, desde los bisontes pintados en cuevas hasta superhéroes en mallas peleando contra villanos con nombres impronunciables. Pero, como en toda buena saga, llega un punto en el que el héroe se enfrenta a algo que ni él mismo vio venir: la revolución tecnológica. Y sí, los cómics no se quedaron atrás. Primero, por supuesto, hay que hablar de la imprenta, ese maravilloso invento que permitió que el conocimiento, los libros y sí, los cómics llegaran a las masas. Pero la tecnología no se detuvo ahí. Como todo buen héroe que se adapta al cambio, los cómics empezaron a transformarse, cuando la ciencia y la tecnología comenzaron a redefinir el arte. El primer gran salto, la digitalización. A mediados de los años 90, el cómic impreso ya tenía un competidor que nadie veía venir. Imagínate a los artistas acostumbrados a dibujar durante horas con lápiz y papel, enfrentándose a algo tan extraño como una tableta gráfica. Algunos lo vieron como traición, pero otros, lo vieron como una oportunidad para tener vida de nuevo. Puedo dibujar un fondo solo una vez y copiarlo para el resto de las páginas, bendita tecnología. Pero no fue solo la forma en que se dibujaban los cómics lo que cambió, la distribución también dio un giro completo. Antes, si querías cómics, tenías que ir a un puesto y cruzar los dedos para que no se hubieran agotado los números más recientes. Pero con la llegada de internet, los cómics comenzaron a publicarse online y con ello nació un nuevo formato, los webcomics. En Corea del Sur, donde los cómics digitales son llamados webtoons, no solo cambiaron el juego, sino que lo reinventaron por completo. Estos cómics están diseñados específicamente para teléfonos móviles. Sí, mientras el resto del mundo aún se preguntaba cómo leer los cómics en una pantalla pequeña, Corea del Sur ya lo estaba haciendo con estilo. Lo más curioso es que los webtoons se leen desplazándose hacia abajo, como si estuvieras en un scroll infinito de Instagram. La mejor parte, algunos incluso vienen con soundtracks. Increíble, a medida que lees la música cambia según la acción. Básicamente es un cómic que medio te habla, y aquí el futuro ya llegó antes de que nos diéramos cuenta. Ahora, si pensabas que los cómics en los smartphones eran el fin de la evolución tecnológica, déjame decirte que eso es solo la punta del iceberg, porque ahora entramos en el reino de lo futurista. Imagina que estás leyendo un cómic y de repente tu héroe favorito sale de la página y se para frente a ti. Y no son esos chocongos que acaban de hacer efecto, es realidad aumentada. Hoy en día, algunos cómics ya tienen esta tecnología que permite a los personajes cobrar vida en tu entorno. Puedes mover tu teléfono alrededor y ver a Batman luchando contra el Joker en tu sala. Y por otro lado, la tecnología también está creando nuevas posibilidades narrativas, por ejemplo, el metaverso. Esa versión futura del internet en la que todos seremos avatares interactuando en un mundo virtual. Podría ser el siguiente paso para los cómics. ¿Qué pasaría si en lugar de leer una historia pudiéramos entrar en ella? Ser parte de la narrativa, elegir qué camino tomar, interactuar con los personajes y básicamente ser protagonista de nuestro propio cómic.
no es tan descabellado como parece. Con la llegada de las tecnologías como la realidad virtual y los universos interactivos, podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva era en la que los cómics no se leen, se viven. Ya hay estudios experimentando con cómics inmersivos. En algunos proyectos piloto, los lectores no solo observan la historia se ajusta a sus decisiones. Si decides que el héroe va por la derecha, la historia cambia. Si prefieres que negocie en lugar de pelear, eso afecta el final. Es como un videojuego pero en formato cómic. Esto claramente puede sonar a algo salido de un capítulo de Black Mirror, pero no estamos tan lejos de que se haga realidad. Así que mientras el cómic sigue evolucionando, la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar? Algunos seguirán prefiriendo las páginas de papel y tinta, pero lo cierto es que el futuro del cómic no tiene límites. La tecnología ha dado alas a un medio que parecía estar destinado a quedar atrapado en las estanterías de las tiendas de cómics, y lo ha lanzado hacia un futuro lleno de posibilidades inimaginables. Así que, ¿dónde estaremos en 20 años? ¿Tendremos cómics holográficos que podremos leer en el aire mientras caminamos? ¿O serán experiencias totalmente inmersivas que nos harán olvidar que alguna vez existió algo llamado página? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el cómic, como sus héroes, siempre encontrarán la forma de reinventarse y seguir adelante. Empezamos este viaje en las cuevas donde los primeros humanos ya hacían cómics sin saberlo, dibujando bisontes en las paredes como si fueran el primer storyboard de la historia. Después nos fuimos al siglo XIX con The Yellow Kid y Little Nemo, pioneros que sentaron las bases del cómic moderno, llevando la narrativa gráfica a nuevos niveles y sueños rarísimos. Luego llegó la Edad de Oro con Superman y Batman salvando el día, aunque Batman y Robin se encontraron bajo sospecha gracias a un psiquiatra un poco exagerado. Pasamos a la Edad de Plata, donde personajes más humanos como Spider-Man y los X-Men trajeron problemas reales y profundidad emocional. De ahí saltamos al lado filosófico con Maus y Watchmen, cómics que nos demostraron que podían abordar temas duros como el holocausto y la moral ambigua. Los cómics ya no eran solo entretenimiento, eran arte, política y a veces bastante subversivos. Por último, vimos cómo la tecnología cambió todo. Los cómics se volvieron digitales, móviles y hasta interactivos con realidad aumentada. El futuro del cómic es ahora inmersivo y parte del metaverso. De las cavernas a la pantalla, los cómics nunca dejaron de evolucionar. Los cómics, en cualquier forma, nos han acompañado siendo más que simples historias. Nos enseñan que en cada página hay una lección. No importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Los cómics nos inspiran a ser mejores, a creer en héroes y en nosotros mismos. Y nos muestran que, en medio de lo fantástico, hay un reflejo de la humanidad y de nuestras posibilidades. Este arte sigue evolucionando y con él seguimos soñando. Larga vida al cómic. Te recomiendo este episodio, la evolución del cine de terror y horror. Disponible en YouTube y en plataformas de podcast. Sígueme en mis redes sociales y platiquemos más. Sirve que los temas los hacemos mucho más ricos. Yo soy Mau Nicoli y te espero en el próximo episodio de Evolution Docs.